Amén. Gloria sea al Señor. Bienvenidos una vez más todos para la gloria del Señor. Rápidamente, si abrimos nuestra Biblia en el libro de Hebreos, que tenemos y damos continuación a nuestro estudio en la epístola a los Hebreos, capítulo 9. El día de hoy vamos a estar viendo los últimos versos del 16 al 28. Por ahí, ¿verdad? El versículo, hay alguien que se memorizó el versículo, el texto. Era un texto muy cortito. O alguien que se lo memorizó, trató. Si quiere buscarlo y lo leemos todos juntos. Un saludo también, ¿verdad? Y bienvenidos a todos los que nos miran a través de la plataforma de Facebook, ahorita en vivo, y posteriormente, ¿verdad? Los que por ahí ven la repetición en YouTube. Les enviamos un saludo, esperamos sea de bendición. Dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 20, un texto muy cortito que precisamente va con el título del estudio de hoy, ¿verdad? Los pactos de sangre. El título dice así, el texto dice así, Hebreos 9:20 dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Para la gloria del Señor. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor bendito. Te damos, bendito Padre, a ti, Señor amado, a tu sangre, y nos cubrimos con ella, mi Dios. Bendito Padre Celestial, guárdanos de todo mal, de todo peligro. Señor bendito, líbranos de las tentaciones y perdónanos en aquellas tentaciones que hemos caído. Límpianos de todo mal, Señor amado, que tu palabra no tenga tropiezo, Señor, que tu siervo no tenga tropiezo. Igualmente tu iglesia, Padre, que no tenga tropiezo. Bendito Dios, quedamos delante tuyo, que podamos ser dignos de ti, mi Dios. Bendito Padre, lo oramos, lo pedimos todo en el nombre maravilloso, poderoso de ti, Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Vamos a leer de los versos 16 al 22 para entrar en nuestro estudio, ¿verdad? Que ya he mencionado el título del estudio de hoy, ¿verdad? Los pactos de sangre. Dice el verso 16 hasta el 22, dice la palabra del Señor así, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento, permítame, déjeme quitar un papelito que tengo aquí. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabrillos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a leer hasta ahí, ahorita continuamos adelante. Miramos aquí en esta primera parte las prefiguras, ¿verdad? Las prefiguras que encontramos aquí en esta sección en los versos 16 al 22. Primeramente, la primera prefigura que encontramos es el primer pacto. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al pacto de Moisés en el Antiguo Testamento, ¿sí? Esto es una prefigura del nuevo pacto ahora en la sangre de Cristo, ¿sí? Bajo el cual usted y yo todavía estamos viviendo hasta el día de hoy, ¿sí? Y hasta que el Señor venga, ¿sí? Recuerde que estamos esperando a que Él venga. La segunda prefigura que encontramos, ¿verdad? El sacrificio animal.
¿sí? En el verso 19. Esta es una prefigura de Jesucristo, ¿verdad? Que fue nuestro sacrificio por el pecado. La siguiente prefigura que encontramos en las cenizas de la becerra rociada, ¿sí? Que la semana pasada precisamente estuvimos hablando de ello, que significa el agua de la purificación, ¿sí? Esta es una prefigura de Cristo, quien nos limpia del poder del pecado, separándonos de la muerte espiritual. Recuerde que la palabra nos dice que la muerte, el pecado, perdón, es muerte. Estábamos muertos y ahora vivimos, ¿sí? Por nuestro Señor Jesucristo, que fue nuestro sacrificio por el pecado, ¿sí? Que nos limpia con esa agua preciosa. La siguiente prefigura que encontramos en el día de expiación, ¿sí? Que es una prefigura de la crucifixión de Cristo, que pagó, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un momento, pagó por nuestros pecados, ¿sí? Que es el testamento final, ¿verdad? Lo que estamos hablando, ¿verdad? Que significa un testamento o un pacto, ¿sí? El pacto que se hizo a través de Jesucristo, ¿sí? Ya hemos estudiado anteriormente las condiciones de ese nuevo pacto en el capítulo anterior. En el capítulo 8 estuvimos hablando de eso. Aquí en esta sección el autor está diciendo que quien hizo este pacto, o sea Jesucristo, tenía que morir. Sí, es como el día de hoy, ¿verdad? En nuestros días, sí, cuando estamos haciendo un testamento. El testamento no se pone en función, el testamento no es eficaz hasta nuestra muerte. Si usted hace un testamento, ¿verdad? Ese testamento no es válido hasta que usted muera, ¿sí? De esa manera nosotros heredamos, ¿sí? No heredan nuestra herencia hasta que morimos. De esta misma manera no heredamos todas las cosas en Cristo, ¿sí? Hasta que Cristo murió, ¿sí? Cuando Cristo murió, entonces por esa razón, ¿sí? No tenemos solamente la muerte de Cristo para pagar por nuestros pecados y limpiarnos, sino también el Señor nos concede nuestra herencia de todas las cosas, ¿sí? Esta es la realidad para nosotros hoy en día. Sí, eso era algo que no tenían en el tiempo de la ley. No tenían esa herencia. Sí, por eso estaban bajo el antiguo pacto, bajo el pacto de la ley. Ahora vamos a hablar de la sangre y el pacto que nos habla, ¿verdad? De ahí en el verso 19 al 20, ¿verdad? Casi por lo general todos los pactos en el Antiguo Testamento fueron hechos a través de la sangre. En el Antiguo Testamento, en el pacto de la ley, ¿sí? Y esto era para sellar ese acuerdo. Veamos, por ejemplo, el pacto en el Edén, en el huerto de Edén, ¿sí? Porque no había pecado en ese momento, en ese tiempo, ¿sí? El pecado antes, ¿verdad? De la creación de Adán y Eva, no había necesidad de sangre en este pacto. Mas sin embargo, el pacto con Adán, después de la caída de Adán y Eva, Dios derramó sangre de animales para que el pecado de Adán y Eva fuera cubierto, ¿sí? Por las pieles de animales, ¿verdad? Recuerda que dice la palabra que el Señor les hizo túnicas, ¿verdad? Ahí miramos el primer derramamiento de sangre. Después el siguiente pacto hecho con Noé, ¿sí? Después de la inundación, la muerte y la sangre derramada de a todas aquellas personas que no creyeron en Dios, todas aquellas personas no justificadas, ¿verdad? Sellaron ese pacto, ¿sí? La sangre de todas esas personas que murieron. El siguiente pacto hecho con Abraham. Los animales, ¿verdad? Nos dice la palabra, ¿verdad? Que los animales fueron cortados en 2 piezas, ¿sí? Cuando este pacto fue hecho. Si gusta puede ir rápidamente ahí a Génesis capítulo 15, versos 7 al 17. Génesis 15, versos 7 al 17 dice la palabra del Señor así: y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra.
Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad. Puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo, la maldad del amorreo, hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Miramos aquí la sangre, ¿sí? También de la circuncisión. Más adelante, esta sangre era el sello también de una relación con Dios, ¿sí? Miramos después el pacto hecho con Moisés en el desierto, ¿sí? La sangre de los sacrificios de animales cubrían el pecado. Miramos después el nuevo pacto hecho con nosotros, ¿sí? Para esta época, en este Nuevo Testamento, la sangre derramada de Jesucristo sella ahora ese pacto para nosotros. Ahora fíjese bien, el poder de la sangre de Cristo, ¿sí? La sangre que Cristo pagó por nuestros pecados, la sangre de Cristo nos separa de la muerte espiritual. Sí, eso miramos ahí la prefigura con las cenizas de la vaca lazana. Sí, se recuerda que estas cenizas eran mezcladas con agua y se ponían ahí afuera del campamento para purificar a los sacerdotes y para que se lavaran y para representar la limpieza. Ahora, la sangre de Cristo nos limpia del juicio del mundo pecaminoso. La sangre de Cristo sella las bendiciones de este nuevo pacto. ¿Sí? Declara la sangre de Cristo cuando usted y yo oramos en oración, ¿verdad? Sobre una situación, ¿verdad? Tenemos ahí en el verso 20 que dice diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿verdad? El texto que acabamos de memorizar, este poder que tiene esta sangre, este símbolo, es una parte del nuevo pacto dado a nosotros. ¿Sí? Ahora casi todo es purificado con sangre. Así es de que usted y yo, cuando oramos, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Eso no es algo nada más así de palabra. ¿Sí? Usted tiene que creer el poder que tiene la sangre de Cristo. La sangre que derramó Cristo hace no sé cuántos años, cientos de años, tiene poder hasta el día de hoy para usted y para mí. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Y miramos aquí que casi todo es purificado con sangre, y la escritura misma nos lo dice, casi todo. Ahorita vamos a hablar de eso. Jesucristo limpió, ¿verdad?, el libro de los recuerdos, el lugar donde todos nuestros pecados fueron escritos. Cristo limpió a los creyentes, limpió el santuario celestial con su sangre derramada. ¿Sí? Ahora, ¿por qué fue necesario que Cristo rociara o salpicara esa sangre sobre todo el santuario celestial para limpiarlo? ¿Por qué era eso necesario? Y fíjese bien, Satanás había estado allí presente. Por eso era necesario que fuera limpiado. Job capítulo 1, versículo 6. Y Job
capítulo 2 verso 1 nos dicen que Satanás estuvo ahí. El capítulo 1 verso 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Sí? Job capítulo 2 verso 1 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también, entre ellos presentándose delante de Jehová. ¿Sí? Ahí había estado, ¿verdad?, Satanás. Y por eso Jesucristo tenía que ir arriba a salpicar, llevar su sangre, para que el trono fuera limpiado. ¿Sí? ¿Por qué dice la palabra, verdad? En el verso 22 encontramos que en el verso 22, ¿verdad?, dice: y casi todo es purificado. ¿Por qué dice esto? ¿Sí? ¿Por qué casi todo? Dice: en el Antiguo Testamento la sangre derramada era usada para cubrir el pecado. Nada más lo cubría, no lo removía, ¿ok? Nada más es esencial que entendamos esto. ¿Sí? El Antiguo Testamento, ¿verdad?, cubría el pecado, no lo removía. En el libro de Levítico capítulo 5 hay una ofrenda por el pecado para las personas pobres, ¿sí?, que no tenían dinero, ¿sí?, para todas aquellas personas que no podían pagar por un carnero o por un animal grande, que no tenían dinero para esto, para comprar ese animal, para hacer el sacrificio. Esta era una ofrenda que no tenía sangre, ¿sí? Por lo tanto, cubría el pecado de las personas pobres. Sin embargo, ¿verdad?, la palabra continúa diciendo que no hay perdón de pecado excepto por la sangre derramada. ¿Sí? Solamente a través de la sangre derramada fueron perdonados todos los pecados. ¿Sí? ¿Sí se entiende? En el Antiguo Testamento, las personas, ¿verdad?, la palabra en el texto que acabamos de leer ahorita, ¿verdad?, en el último verso 22, ¿verdad?, dice: sin derramamiento, la última parte, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay perdón de pecados. Aquellas personas, por eso dice casi todo era perdonado, porque aquellas personas que no tenían dinero para comprar un animal no eran perdonados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había sangre derramada. ¿Sí? Para ellos no había un holocausto para ellos. Pero más sin embargo, en la sangre de Cristo, en el nuevo pacto en Cristo, ahora todos los pecados no solamente son cubiertos, sino son quitados, borrados. Por eso menciona, ¿verdad?, menciona la palabra, y muchas personas han especulado, porque dice aquí, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad?, dice que diciendo, ¿verdad?, dice que también fue rociado sobre el libro, y muchas personas dicen: pues ¿cuál libro? ¿Verdad? Pues el libro donde son anotados nuestros pecados. ¿Sí? Pero ahora ya no hay ninguna anotación, ya no hay una lista negra, ¿sí?, por nuestros pecados, porque ahora nuestros pecados, incluso el libro de los Salmos nos dice que son echados en el mar del olvido. ¿Sí? Dios no se acuerda más de ellos, ¿verdad? Qué poderoso, ¿verdad? Eso es algo poderoso. Así es de que ahora tenemos la seguridad de que usted y yo, tengamos o no tengamos dinero, somos perdonados. ¿Sí? Somos perdonados, ¿verdad? Tan solamente basta un corazón arrepentido, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad?, el equipo de alabanza acaba de cantar dos cantos preciosos que nos hablan de ese sacrificio que el Señor hizo, ¿verdad?, por nosotros, ¿verdad? Cuán hermoso dice el canto, ¿verdad? Cuán hermoso es el Señor, y nada se compara a Él. No hay otro nombre, ¿verdad? No hay otro nombre, no hay otra sangre en la cual, ¿verdad?, podamos ser salvos para la gloria del Señor. Gloria sea al Señor. Si alguien tiene hasta aquí una pregunta, algún comentario. ¿Nadie? Gloria sea al Señor. Leemos entonces enseguida, leemos de los versos 23
al 28. Dice la palabra del Señor así, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por los sacrificios de sí mismo, para quitar el de en medio el pecado. Y de la manera que está escrito, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Gloria sea al Señor. Miramos aquí y hablamos rápidamente de las prefiguras. Las prefiguras que encontramos, recuerde, vamos a seguir hablando, y ahora usted lo entiende un poquito más, ¿sí? Cuando estuvimos hablando acerca del tabernáculo y las figuras, y más adelante vamos a estar viendo también las prefiguras y la explicación también del exactamente el ritual del sacrificio y cómo se hacía. ¿Sí? Las prefiguras en esta sección, ¿verdad?, nos habla de los sacrificios. La primera prefigura, los sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Esa es una prefigura de Cristo, ¿verdad?, como nuestro mejor sacrificio, ¿verdad? No, dice antes se hacía el sacrificio muchas veces, muchas. Ahora, una sola vez Cristo, nuestro mejor sacrificio. La siguiente prefigura, el tabernáculo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Esta es una prefigura del santuario celestial, donde ahora está el trono de Dios, ¿verdad? Bueno, donde siempre ha estado el trono de Dios, pero nos habla precisamente el tabernáculo, ¿sí? Era una representación aquí en la tierra del trono de Dios. Por eso el apóstol dice, ¿verdad?, que era una figura de lo que está en el cielo, ¿sí? Una representación del trono de Dios. La siguiente prefigura, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es una prefigura de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Hemos hablado varias veces de esta prefigura, pero mientras se nos presente, la vamos a seguir mencionando porque es muy importante. La siguiente prefigura, el lugar santo y el lugar santísimo en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Esta es una prefigura del nivel y la condición de la cercanía a Dios, ¿sí? Hay una cercanía, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se podían acercar, pero no tanto, ¿verdad? Mas sin embargo ahora, a través del sacrificio de Cristo, podemos tener una cercanía hasta la entrada del lugar santísimo, hasta el trono de Dios. Miramos la siguiente prefigura, el día de expiación, ¿sí? En el verso 25, ¿verdad? Esta es una prefigura de la crucifixión de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo, ¿verdad?, fue el sacrificio final, ¿sí? La muerte ocurrió en la cruz del Calvario una sola vez, ¿verdad?, como nos dicen los versos 26 y 27. Jesucristo pagó todos los pecados, ¿sí? Esto ocurrió solamente una vez en la cruz del Calvario. No había necesidad de estar pagando y pagando, ¿verdad? Dice el apóstol, ¿verdad?, si no hubiera sido necesario que hubiera muerto, muchas veces, ¿verdad? Entonces solamente una vez Él entró en el lugar santísimo, en el cielo celestial, para pagar ese pacto, ¿sí? En el lugar santísimo, para comprar el perdón bajo este nuevo pacto, ¿sí?
En los versos 24 y 25, ¿verdad? Se nos menciona, ¿verdad?, esta situación, ¿verdad? Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Verso 25, la primera parte dice, y no para ofrecerse muchas veces, como lo hacía el sacerdote, ¿verdad? El sacerdote tenía que entrar vez tras vez, tras vez, tras vez. Pero Cristo solamente una sola vez. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Nadie? ¿Verdad? El día de hoy la lección está corta, ¿verdad? Pero es muy sustancial, ¿verdad? Y nos enseña, nos habla del poder, el poder de la sangre. El poder de la sangre de Cristo, no de la sangre, ¿verdad? De cualquiera, porque la sangre, por ejemplo, en aquel tiempo, la sangre de los animales, la sangre de la vaca, la sana, la sangre de los machos, cabríos, solamente servía por unas horas, un día, 2 días, ¿sí? Y tenía que seguirse presentando sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Pero más sin embargo, la sangre de Cristo fue necesaria solamente una sola vez y para siempre. Amén. Miramos rápidamente los nombres de Cristo que encontramos. Los nombres de Cristo, fíjese bien, aquí en Hebreos capítulo 8 versículo 2 encontramos el nombre ministro del santuario, ¿verdad? Dice ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cuando habla del ministro del santuario, está hablando de Cristo, ¿sí? Este es un título que nosotros estuvimos mirando y nos fue llevando a través de nuestro estudio en el tabernáculo, a través de nuestro estudio en el antiguo pacto, ¿sí? Cristo mismo era el ministro de aquel santuario, de aquel tabernáculo. Ahorita en el verso 15, en el capítulo 9, verso 15, encontramos el nombre mediador de un nuevo pacto, ¿sí? Este es el título que nos llevó, lo hemos llevado a través del ahora en este nuevo pacto, ¿verdad? Dice el verso 15 del capítulo 9, dice así, que por eso es mediador de un nuevo pacto, ¿sí? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ¿sí? No solamente de un nuevo pacto, sino algo eterno, ¿sí? Que durará para siempre, ¿sí? Este título es el que nos habla de su trabajo, del trabajo que Cristo hizo hasta el día de hoy para nosotros, ¿sí? Para nosotros el día de hoy, ¿verdad? Es interesante cómo el día de hoy, ¿verdad? Se necesitan, y lo hemos mirado muchas veces, ¿verdad? Como no quisiera entrar en esto, pero se me hace muy interesante cómo las personas intentan copiar, y no las personas, sino nuestro adversario, nuestro enemigo, Satanás. Sí, y miramos cómo la hacen, ¿verdad? Los antiguos, por ejemplo, a los aztecas, los mayas y hasta el día de hoy los que se dedican a todo eso de tipo de pactos y santería y brujería y eso, usan sangre, ¿sí? Y lo tienen que seguir haciendo, pero eso no hace nada, no tiene ningún valor, no tiene nada. Pero la sangre de mi Cristo, la sangre de mi Cristo tiene poder. La sangre de mi Cristo tiene poder no solamente para el día de ayer, para el año, sino para mañana, para hoy y para siempre. Y no necesitamos andar haciendo sacrificios y sacrificios y sacrificios. Y como ya dice la palabra que Satanás vino para hurtar, ¿verdad? Se está robando esa idea de nuestro Dios, pero más sin embargo no tiene ningún valor, ¿verdad? Dice el fin, ¿verdad? Es hurtar, ¿para qué? Para matar y destruir a aquel
que pone su confianza en Él. Así es de que tenga cuidado en quién usted está poniendo su confianza. ¿Está poniendo su confianza en la sangre de Cristo? ¿O está poniendo su confianza en la sangre de un macho cabrillo, en una vaca, en un becerro, en una gallina, o yo no sé qué tantas cosas usan? ¿Verdad? Que el Señor reprenda todo eso, ¿verdad? Y nos cubrimos, ¿verdad?, con la sangre de Cristo. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario hasta aquí? ¿Nadie? Gloria sea al Señor. Rápidamente vamos al resumen de lo que hemos estado hablando en estos versos, ¿sí? Del verso 16 al verso 28, ¿verdad? Tenemos que recordar, y es importante que lo recuerde, ¿verdad? En el Antiguo Testamento significa un pacto, ¿sí? En el antiguo pacto requería la muerte, sí, como nos lo dice en el verso 16. Perdón en el antiguo pacto requería sangre, y hasta el día de hoy, pero ya no necesitamos estar haciendo otro sacrificio porque la sangre de Cristo es suficiente. ¿Sí? Es suficiente. Perdón, así es de que usted y yo necesitamos la sangre de Cristo para ser perdonados. Amén. El juicio requiere un sustituto. En el verso 27, ¿sí? Nos dice el verso 27, ya dice: y de la manera que está establecido, ¿verdad?, que para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Sí? Vamos a llevar y vamos a ir ante el juicio delante de Dios. Y aquí es donde muchas personas se pierden. Sí, porque usted y yo, cuando vayamos ante ese juicio, vamos a ser juzgados de acuerdo a la ley de Dios. No estoy hablando de la ley de Moisés, ¿ok? Quiero que me entienda. Vamos a ser juzgados por esta ley, por estos parámetros, estas reglas, ¿sí? No vamos a ser juzgados por lo que piensa su comadre, o por lo que piensa su compadre, o por lo que cree usted. ¿Sí? Si lo que ustedes creen, si lo que usted y yo creemos está bajo estas líneas, gloria a Dios. Pero si lo que usted y yo creemos no está bajo esas líneas, tenemos que hacer cambios. ¿Sí? Delante de Dios no va a valer no, pues es que yo creo. Es que yo creía, ¿verdad? Le dijo el Señor a aquel hombre, ¿verdad?, que le dio el Señor, ¿verdad?, un talento, y le dijo, tuvo miedo y lo escondió. Dijo el Señor: ¿qué hiciste? Le dijo: es que tuve miedo y lo escondí, y sabía que eras un Señor duro y lo escondí. Y el Señor le dice: sabiendo aún cómo yo era, ¿no pudiste entregarlo a los banqueros y así entregármelo con sus réditos? Dice que tenemos que entregar cuentas. Así es de que esforcémonos. Este es el tiempo en el cual tenemos que ser esforzados, en el cual tenemos que ser valientes. Es el tiempo en el cual tenemos que tener fe, creerle a Dios en lo que Él puede hacer en nosotros, por nosotros, ¿verdad?, que ya lo ha hecho. Ahora nosotros tenemos que seguir predicando, ¿verdad?, predicando su palabra. Ahora recuerde, ¿verdad?, que nos habla de esas dos venidas en la tierra de Jesucristo. La primera venida, ¿verdad?, Cristo vino para comprar el perdón del pecado a través de su sangre derramada en la cruz. La segunda venida, la segunda vez que Cristo venga, ¿sí?, Él va a realizar y va a completar nuestra salvación, ¿sí?, llevándonos con Él, dándonos un nuevo cuerpo. Un cuerpo, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, santificado, transformado, para llevarnos para siempre con Él. Amén. Así es de que echémosle ganas y no se deje llevar por la sabiduría del mundo. Necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. Así es de que échele ganas a la aplicación de esto que hemos visto. Dos preguntas.
La primera pregunta es: ¿qué usted ha aprendido? No solamente el día de hoy. Estas dos preguntas necesitamos estarnos haciendo continuamente. ¿Qué hemos aprendido acerca de la sangre de Jesucristo que no sabíamos? ¿Qué hemos aprendido? Y la segunda pregunta: ¿cómo tenía una diferencia eso que hemos aprendido para nosotros en nuestra vida? ¿Y de qué manera vivimos esta nueva revelación que hemos tenido de la sangre de Cristo? ¿Sí? Esas son dos preguntas que tenemos que estarnos haciendo continuamente. Y no se olvide, ¿sí?, del pacto. El pacto requiere muerte, pero esa muerte ya lo hizo Jesucristo por nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida. Amén. El perdón requiere sangre, pero ya no necesitamos hacer ningún sacrificio. Necesitamos arrepentirnos. La sangre de Cristo tiene poder para perdonarme mis pecados y los de usted y los de todo el mundo. ¿Sí? Ahora recuerde, sí, que el juicio necesita un sustituto. Cristo ya fue a la cruz por mí y por usted. Pero ahora vamos a ir delante de un juicio para, como hijos de Dios, con esa aceptación de ese sacrificio, ¿qué fue lo que hicimos mientras estábamos aquí? A sabiendas, ¿sí?, de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí?, para recibir recompensa o para ser puestos en un lugar de vergüenza, ¿sí? Así es que es algo muy importante. Sí, recuérdelo, cómo lo aprendió usted. Aprendió algo que no sabía, y ahora que lo aprende usted, cómo o qué es lo que hace y cómo lo aplica usted, cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria. Amén. No sé si tiene alguna pregunta o algún comentario. ¿Nadie? Bueno, pues con este cerramos. Tenemos la tarea ahí para su casa, la lectura en los siguientes versos, ¿verdad? En el siguiente capítulo 10, ¿verdad?, de los versos 1 al 18 vamos a estar hablando la próxima semana. Trate de memorizar Hebreos capítulo 10, verso 14. Amén. Nos ponemos en nuestros pies y oramos, y le entregamos el tiempo a nuestra hermana Claudia, que nos va a estar guiando en el tiempo de oración. Si usted tiene alguna petición de oración, comuníquese, mándenos un mensaje al WhatsApp 805-482-5864 y estaremos orando por su petición. Amén. Vamos a orar y entregamos el tiempo. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. A ti sea toda la gloria. Gracias, amado Cristo. Gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros, y porque hiciste y sellaste un nuevo pacto con tu sangre. Y ahora esa sangre nos limpia, nos perdona, nos santifica y nos da la entrada al lugar santísimo, delante de la presencia de nuestro Dios. Gracias porque moriste. Y puesto que moriste, nos entregaste todo lo que nos correspondía como herencia de Dios para sus hijos. Gracias. Ayúdanos, Señor amado, y revela en nuestras mentes, danos sabiduría, entendimiento, y revela cada verdad de esa herencia que como tus hijos tenemos, y sobre todo el poder que tiene tu sangre para nosotros. Nos cubrimos con tu sangre, como en el Antiguo Testamento que se ponía la sangre en los oídos para tener cuidado de todo lo que escuchamos. Nos cubrimos con tu sangre en nuestras manos,
Señor amado, y ayúdanos en todo lo que hacemos. Señor amado, nos ponemos tu sangre en nuestros pies y guía nuestros pasos. Bendito Padre Celestial, ayúdanos. Te necesitamos. Espíritu Santo de Dios, úngenos con tu presencia, con tu poder. Señor amado, obra milagros, prodigios y maravillas en estos tiempos. Ponemos cada petición y sometemos cada petición bajo tu señorío, bajo tu poder. Bendito Señor, gracias. Lo oramos, lo pedimos todo en el nombre maravilloso, poderoso de ti, Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dale una ofrenda fuerte al Señor y damos gracias por esta preciosa lección, ¿verdad? Y siga adelante. Entregamos el tiempo a nuestra hermana. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos gozosos de que el Señor está aquí? Y venimos sedientos de estar en su presencia, porque día a día nos estamos vaciando y nos llenamos de Él, y todos los días tenemos necesidades. Y cuando nos preguntan cómo estás, deberíamos de contestar: estoy confiando en Dios, ¿verdad? En cada necesidad estamos confiando. Él es hermoso y es maravilloso para contestar las peticiones. Y tenemos peticiones el día de hoy. Vamos a comenzar a orar y esperar en el Señor todo el tiempo. Confiar en su poder y en su gran amor y en su gran misericordia, que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu presencia, bendito Padre. Eres grandioso, Señor, y eres maravilloso, bendito Padre. Tú creaste los cielos, Señor, y la tierra y todo lo que en ellos hay, Padre. La hermosura, Señor, de tu gloria